promesas bíblicas para aprender a escuchar la voz de Dios. En nuestro caminar con Dios hay algo que lo cambia todo, y es aprender a escuchar su voz. Porque no se trata solo de orar, no se trata solo de leer la palabra, se trata de relación. Y en una relación hay comunicación. En mi viaje reconozco momentos donde yo no sabía si Dios me estaba hablando, o si era mi mente, o si eran mis emociones. Y eso puede generar dudas, inseguridad e incluso confusión. Ahora quiero recordarte algo. Aprender a escuchar a Dios no es algo lejano, es algo que se forma en el proceso, pero también requiere de algo muy importante: un corazón dispuesto a obedecer. Dios sí habla y responde. Jeremías capítulo 33, versículo 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios no está en silencio, Él responde, tal vez no como esperas, tal vez no en el tiempo que quisieras, pero Él siempre habla. Escuchar a Dios es parte de la relación. Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Este versículo es clave, porque no dice que algunos escuchan, dice que sus ovejas oyen su voz. Escuchar a Dios no es algo exclusivo, es parte del caminar con Él y todos debemos alcanzarlo. El Espíritu Santo te guía desde adentro. Juan capítulo 14, versículo 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que he dicho. Dios no te dejó sola para descifrar su voz. Te dio al Espíritu Santo y muchas veces su voz no es audible. Se siente como una convicción, como una dirección interna, como una paz o una incomodidad que te guía. Él habla desde adentro. La cercanía te ayuda a reconocer su voz. Salmos capítulo 25, versículo 14. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Será instruido en el mejor de los caminos, tendrá una vida próspera y sus descendientes heredarán la tierra. El Señor brinda su amistad a quienes le temen y les da a conocer su pacto. Escuchar a Dios no empieza con oír, empieza con acercarte. Entre más tiempo pasas con Dios, más reconoces cómo Él te habla. La voz de Dios trae paz. Colosenses capítulo 3, versículo 15. Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Algo que aprendí en este proceso es que la voz de Dios no viene con ansiedad, presión o confusión. Su voz trae paz, incluso cuando te corrige. Incluso en la incomodidad te trae paz. La obediencia mantiene tu sensibilidad. Primera de Samuel capítulo 15, versículo 22. Samuel respondió: ¿Qué agrada más al Señor, que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y prestar atención más que la grasa de carneros. Aquí hay algo clave. No se trata solo de escuchar, se trata de obedecer lo que ya escuchaste, porque cuando no obedeces tu corazón empieza a endurecerse. La palabra del Señor nos muestra un contexto que nos trae a meditar en la importancia de la obediencia y se encuentra en 1 de Samuel 15. En este contexto entendemos: Saúl no empezó mal. Saúl escuchaba a Dios, Saúl fue escogido y Saúl fue llamado. Pero poco a poco empezó a hacer las cosas de su manera. Escuchaba,
pero no obedecía completamente. Acomodaba la instrucción, justificaba sus decisiones. Y algo fue pasando en su corazón. Fue perdiendo la sensibilidad a la voz de Dios, hasta que llegó a un punto muy fuerte. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado. Esto no habla de un Dios duro, habla de un proceso. No fue un error puntual, fue una constante desobediencia que fue endureciendo el corazón de Saúl. Y cuando el corazón se endurece, deja de responder con claridad a la voz de Dios. Y esto es una advertencia amorosa para nosotras. No ignores lo que Dios ya te mostró. No pospongas lo que Él ya habló a tu corazón, porque la sensibilidad espiritual no se pierde de un día para otro. Se va apagando cuando dejamos de obedecer. Hubo un tiempo donde yo quería escuchar a Dios más claro, pero el Señor empezó a confrontarme con algo. No era falta de su voz, era falta de obediencia en pequeñas cosas. Había áreas donde yo sabía lo que Dios me había pedido, pero los postergaba, o los justificaba, o los acomodaba a mi manera. Y entendí algo muy fuerte. La sensibilidad para escuchar a Dios se cultiva cuando decides obedecer lo que ya te dijo. Es simple, es ir paso a paso según lo que Él te diga. Y cuando empecé a hacerlo, aunque fuera en lo pequeño, mi discernimiento empezó a afinarse. Si hoy deseas escuchar la voz de Dios, si anhelas ser guiada y si quieres tener claridad, recuerda esto. Dios sí habla, el Espíritu Santo te guía, pero la obediencia mantiene un corazón receptivo y sensible a la voz de Dios. Porque no es que Dios deje de hablar, es que muchas veces dejamos de responder.